Aquí tenemos una súper invitada hoy día, que es Elisa Araya, rectora de la Universidad Metropolitana de la Ciencia y la Educación. Así me acuerdo que se llamaba, la UMCE. ¿Cómo está, doña Elisa Araya? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, señora rectora. Es un honor tenerla acá. Tengo una sobrina que se recibió de su universidad de trabajo social. Estaba muy contenta, así que mis parabienes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Daniel, no sé si está Hassan por ahí Sí, también, sí, pero hola. hola, hola. Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto. Hoy tengo el internet un poco inestable, así que espero que todo resulte bien. Un gusto estar con ustedes conversando nuevamente. Bueno, el país entero está un poco inestable en estos momentos. Ya hay tantas cosas pasando en la coyuntura y justamente vinculado con el mundo académico, el mundo universitario, tenemos las aguas revueltas, ¿cierto? Tenemos mucha inestabilidad. Y en de eso queremos preguntar. Claro, bueno, usted sabe para dónde queremos ir, digamos, Por supuesto. cómo el financiamiento de las universidades estatales, los sueldos de los profesores de las universidades estatales, cómo se llega a ellos, cuánto es el aporte, cuánto tienen que autofinanciarse respecto de las universidades privadas, etcétera. Expláyese usted, porque en el fondo yo sé que tiene usted que decirnos bastante. Sí, bueno, nosotros hemos estado, me voy a decir, como sorprendidos, no entendemos muy bien eh, cuál es el mecanismo por el cual un académico, pero además entiendo que la señora Cubillo no es académica en estricto rigor, como está definido en las universidades, ¿no? Para que las personas que nos escuchen, nos entiendan, cuando uno ingresa a las universidades, ya sea por concurso, en las públicas, estatales, nosotros estamos obligados a contratar por concurso a las personas que quieren ser nuestras plantas, que quieren hacer carrera universitaria al interior de nuestras instituciones, o vía honorarios a las personas que solo hacen docencia. Pero estamos cada vez más por los niveles de exigencia de las acreditaciones institucionales y en las carreras, en algunas carreras en específico, como las de salud, medicina, odontología, pedagogía, muy impulsados a contratar personas que tengan posgrados, y posgrados es que hayan hecho magíster, doctorado, que tengan investigación académica en lo ideal, financiadas externamente los concursos que tienen distintas instituciones, como el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, que tiene su fondo, u otros fondos como el Corfo u otros nacionales e internacionales que tengan investigación a través de fondos externos, a los que se concursa, a los que se presentan buenos proyectos y a los que se presentan buenas credenciales, o sea, gente que ha publicado, ha investigado. O en su defecto, gente que tenga eh, eh, proyectos de vinculación con el medio. ¿Y qué son estos proyectos? Donde la universidad supera la antigua extensión cultural, sino que va a trabajar en los territorios con problemas reales, en los distintos contextos, pero a su vez los temas trabajados, los proyectos trabajados con esas comunidades, con esos contextos, influyen en el quehacer universitario, en la formación de sus profesores, o de sus profesionales más bien. Entonces tenemos, para decir, en resumen, para entrar a la carrera académica, para que a uno la llamen académica, tiene que tener formación posgradual, cada vez más doctorado y postdoctorado, o investigación con financiamientos externos y publicaciones en revistas de alto nivel científico, o proyectos de vinculación con el medio robustos que impliquen, voy a decir, innovación o prácticas que resuelvan problemas concretos en las comunidades y que a su vez impacten en la formación de los profesionales. Todo eso yo entiendo que la señora Cubillos no lo tiene, o sea, ella es abogado, es profesional, Sí. se ha dedicado al mundo de la política, no sé si
no sé si tenía algún horario particular donde ella publicara o hiciera investigación. Entiendo que no, su currículum no nos muestra eso. Entonces, solo así a uno lo pueden llamar académico y solo así uno entra en una carrera que yo voy a decir que es bastante larga, porque para llegar a ser titular o a un nivel asociado en las universidades, donde uno tiene remuneraciones más altas, que nunca llegan a esos montos, voy a decir, jamás, ni una posibilidad en las universidades estatales, Ya, ni siquiera siendo rectores. a ver, entonces, a estos académicos y académicas con doctorado, con investigación, con publicaciones en revistas indexadas, usted no les está pagando 17 millones de pesos mensual. Eso es lo que Bueno, estoy entendiendo. sí, bueno, nosotros somos una universidad pequeña, estatal, dedicada a la pedagogía y a otras áreas. Bueno, pero a más de las veces ciencias los sociales. académicos de planta son una cosa, pero después uno tiene unas eminencias internacionales, uno a nivel nacional, personas que han sido luces en el debate público, al cual uno paga 17 millones de pesos por ser tan especial. A los externos que tienen dando clases, ¿tampoco le está pagando 17 millones de pesos mensuales? No. No puede comprometer que no hay Nena, nadie. No. Por eso yo insisto, porque son, bueno, primero, cifras que uno dice, este discurso, ¿no? Bueno, es que se trata del mundo privado y ahí las tarifas uno las puede poner según le parezca al dueño de la empresa. Ya. Vamos a decir que yo creo que una universidad no es una empresa, es una institución que tiene un rol social muy clave en países como los nuestros. Yo creo que esto no es un negocio, sino que es un derecho. Estamos hablando de eso, ¿no? En educación. Pero ya, nos están diciendo, mire, este es el mundo privado. Sí, puede ser. Usted fija las reglas de tarifas de su académico, pero no tiene ninguna relación con lo que sucede, por ejemplo, en las universidades estatales, donde nosotros estamos, voy a decir, extremadamente regulados, donde no tenemos los recursos, y aunque los tuviéramos, a mí personalmente me parece, voy a decir, poco pudoroso, no sé, como falta de una cierta como austeridad académica y personal, tener esta desproporción de sueldo. Quiero hacer un señalamiento. Hemos estado debatiendo últimamente en la prensa sobre el ingreso de estudiantes a las carreras de pedagogía, ¿no? Y hay gente que dice, no, tienen que ser las mejores credenciales, los que tengan puntaje más alto, los que tengan mejores notas, bueno, esa exigencia también tendría que ser en la educación superior, ¿ah? O sea, los académicos tendrían que tener las mejores credenciales, las mejores certificaciones, los mejores posgrados. Eso por una parte, pero por otra que me parece sumamente, voy a decir, delicado, doloroso, incluso a veces puede resultar hasta denigrante, es que un profesor, una profesora, en su carrera docente, un profesor de aula, un profesor que va a enseñarle a leer a los niños, que van a estar en las escuelas, en los liceos, se puede demorar hasta 12 años en llegar a nivel experto 2, que es el máximo nivel en la evaluación de la carrera docente, para ganar 2 millones de pesos, un poco más de 2 millones de pesos. Entonces es un poquito chocante, voy a decir, entender que a alguien que no tiene ni posgrado, ni publicaciones, que trabaja media jornada, se le pague 17 millones en consideración que nuestros profesores y profesoras en el sistema escolar que atienden a nuestros niños, niñas, jóvenes, se demoren en 12, 8 años en llegar a una remuneración de 2 millones de pesos. Algo pasa en este país, hay que revisar. La educación es una prioridad y nosotros debemos, por supuesto, financiarla bien y financiar sobre todo de manera justa y adecuada
a nuestros académicos y a nuestros profesores. Pregunta. No, Perdón, dale. En el debate público, sobre todo influenciado por los medios empresariales, por la televisión, sensacionalista, la respuesta al escándalo de Marcela Cubillos y la San Sebastián ha sido, pero en las universidades públicas también pagan altos salarios, ¿no es cierto? Entonces empiezan a hablar de los salarios de un grupo bastante chico de profesores, específicamente en las facultades de Economía y Ingeniería, donde los salarios son siempre mucho más altos porque están haciendo un trabajo muy vinculado con el mercado laboral. No, hay ellos consultoría. se autofinancian, llegan a acuerdo con empresas, tienen Exactamente. convenios. A nivel mundial, el pago en una facultad de Economía va a ser mucho más alto que en una facultad de Pedagogía o de Artes. Entonces, todo el debate se ha distorsionado en el sentido que están muy enfocados en un grupo muy chico de profesores que igual están haciendo un trabajo especializadísimo, y dicen por eso que hay una falta de transparencia o una falta de control en las universidades públicas. Me llamó la atención porque usted dijo lo de que hay mucha fiscalización en las públicas. Entonces quería volver a ese punto de entender por qué sí hay altos salarios. Dijo incluso que está regulado, la señora Elisa Araya. Está tremendamente regulado. No, y yo quiero decir algo. Las universidades y las escuelas, por ejemplo, de ingeniería o las escuelas de negocio, así se llaman, ¿no? Está la facultad de negocio y generalmente venden asesoría. Dicho ese paso, nosotros también como universidad pedagógica vendemos asesoría, ¿no? Claro. Eso está permitido. Sí. Está permitido y súper regulado, bajo convenio, bajo contrato, donde uno participa en licitaciones públicas. Y como somos parte del Estado, no somos el Estado central, pero hacemos parte del Estado, eventualmente podrían hacer un trato directo con nosotros, por ejemplo, para hacer una capacitación, ¿no? Yo recuerdo el año pasado nosotros trabajamos con los revinculadores que traían a los niños de vuelta a las escuelas, y no hicimos una capacitación y acompañamos a esas personas. Eso lo hace las universidades, y eso significan recursos frescos que tienen relación con el quehacer universitario. De la misma manera que, por ejemplo, las escuelas de medicina fabrican, o las escuelas donde hacen química y farmacia, fabrican, crean nuevos elementos, procedimientos, remedios, vacunas, y eso obviamente las licencias de eso son parte de los ingresos que entran a la universidad. Yo acá no he escuchado ninguna licencia, ninguna innovación. Yo lo único que he escuchado es que alguien fue, hizo clase, y ni siquiera sabemos si hizo todas las clases, por media jornada y ganó este recurso. Bueno, dicho esto, sobre la cantidad de ingresos que entran por acciones y actividades académicas de esta naturaleza, capacitaciones, formaciones, licencias, inventos, en fin, está muy regulado, se hacen por vías de concursos o por tratos directos, muy regulados, por convenios que pasan por la Contraloría General de la República, en fin. Y hay una cosa que no tienen las universidades privadas y que nosotros decimos que es un trato disparejo respecto de las estatales, es que nosotros estamos sometidos bajo el control de la Contraloría General de la República. Estamos obligados en transparencia activa a publicar todos nuestros sueldos, todos nuestros movimientos. Nos tienen que pedir a través de la plataforma de lobby, si alguna empresa o alguien quiere conversar con nosotros, audiencia. Tenemos Contraloría Interna, tenemos a la Superintendencia de Educación Superior. Y fíjense que nosotros lo que decimos es simplemente que si va a ingresar recursos del Estado que provienen de los impuestos de los chilenos y chilenas, debieran estar sometidos a transparencia. Usted le quiere pagar 20 millones a la señora X o a la señora Z, está bien, pero publique cómo gasta las platas que son platas de los recursos de los chilenos.
fíjense que a nosotros nos someten a eso y nos someten a una administración que es una administración casi atada de manos porque tenemos que hacer compras a través de portales públicos donde las cosas nos cuestan más caras que las privadas porque ellos trabajan como empresas privadas, entonces compran como un privado. Entonces, yo creo, voy a decir, a mí me parece escandaloso, pero ya esa es una opinión personal mía, fuerte, mirando lo que ganan nuestros profesores y profesoras en el sistema escolar, que a alguien se le pague esta cantidad de millones sin tener las credenciales que tanto les gusta mostrar o exigir a un cierto sector de la educación en Chile, sobre todo un sector más conservador viniendo de la derecha. Me parece ya, bueno, podría aceptarse, pero lo que a mí me parece increíble sobre lo que hay que exigir modificaciones a las leyes es que peso que entra de financiamiento del Estado debe ser un peso controlado, con las mismas reglas para todo el sistema. Sí, eso es, a ver, yo comparto plenamente. Se ha ido avanzando muy de a poco en eso respecto a las platas estatales en otras instituciones, por ejemplo las corporaciones de la municipalidad y al final ya tienen que transparentar en qué se gastan, pero en muchos lugares donde entraba plata estatal ahí estaba en el limbo, ¿no? Y de a poco, muy de a poco se han ido, la Contraloría ha hecho algunas, pero claro, es más pega para ellos, pero los tribunales han dicho, ¿sabe qué? Tiene que dar cuenta de esto. Tiene toda la razón, rectora, toda la razón. Plata, peso que entra del Estado debe ser transparente y regulado. Eso es lógico, porque en el fondo es plata de todos los chilenos. Entonces, ¿por qué le vamos a dar plata de todos los chilenos a un sector y no sabemos dónde se fue? O sea, no tiene ni un sentido, ¿no? Sí, bueno, tenemos comentarios de nuestro público que está muy de acuerdo con usted, rectora. Ana Karina Figueroa Páez dice, yo trabajé 15 años como profesora en colegios. Nunca tuve un sueldo superior a 700,000 pesos. Tengo un magíster y un postítulo en discapacidad intelectual. No vale la pena especializarse y ser profesora, parece. Nancy Riquelme dice, así de injusto es el pago a los profesores, a pesar de toda la carga del trabajo y la incidencia en nuestra sociedad, tal como releva la rectora. Camilo Fuensalida dice, Chile todavía está a tiempo de no caer en un desastre peor. Es urgente que se atienda al tema educacional. Y ahí estamos en la gran preocupación, porque pagar 17 millones de pesos a una persona que está desempeñando un trabajo especializado, bueno, es parte de la realidad de una sociedad de mercado. Mientras pagan los impuestos no hay problema, ¿no? Hay personas que están ganando 17 millones de pesos, profesores titulares en ingeniería, en universidades internacionales, y están metidos en construcción de grandes proyectos de puentes o túneles bajo montañas. Ya está bien, 17 millones de pesos que paguen los impuestos y no hay problema. Pero acá 17 millones de pesos para dar 22 horas de clase de una persona no especializada en docencia ni nada por el estilo. Acá el problema no es el monto, simplemente eso, sino el monto por no hacer nada correspondiente a eso. Y mientras tanto hay profesores y profesoras sacándose la mugre y recibiendo salarios tan bajos. ¿Cómo ve todo eso, rectora? Bueno, sí. De nuestra comunidad. Yo creo que nosotros tenemos muchas deudas como sociedad, como país, ¿no? Tenemos muchas deudas en el sentido de poder hacer una evaluación de lo que nos está pasando y las razones por las que nos está pasando lo que nos está pasando. A mí me llama mucho la atención de la discusión que se hace generalmente en esta altura del año, cuando empieza la ley de presupuesto y cuando empiezan, por ejemplo, los temas de reajuste en el sector público, si se elevan o no los montos de el sueldo mínimo. Entonces no, el sueldo mínimo es imposible, no se puede tocar, pero nadie habla sobre regular y poner un atajo a los sueldos máximos. Creo que también tiene que ver con, no con despreciar las capacidades que las personas puedan desarrollar y sus habilidades, pero también es decir, una cosa que es bien conocida por todos, es que esto es el azar también, es el azar genético. Hay personas que no es
no es por mérito propio que son, que nacieron en algún lugar, es puro azar, es pura contingencia, nacieron ahí. Hoy hay personas que son súper talentosas con la música, qué bueno, bravo, salvo que tú hayas trabajado, que te hayas esforzado por llegar a un cierto nivel de destreza que existe. En general, muchas de las posiciones de ventaja que tienen personas es solo azar, y a nosotros nos están convenciendo que ellos son los capaces y que tú eres el malo o el que no la supiste hacer o el que algo te faltó. Y yo creo que hay una reflexión en esto, por lo menos a mí, muy, muy de trasfondo, aparte de lo que acabamos de decir, qué significa ser académico, la importancia de las pedagogías de los profesores, los recorridos que se hacen, cómo hay que fiscalizar, transparentar y regular cuando se trata de fondos públicos. Yo creo que hay una reflexión de fondo respecto de por qué nos están convenciendo y cómo nos están convenciendo de que está bien que ellos son los vencedores y que estos otros, falta de talento, de que no sé qué cosa, están perdiendo porque algo no hicieron bien. Y ese discurso es falaz, es muy dañino, genera mucha frustración, genera mucha rabia y es muy peligroso para la democracia. Entonces yo creo que aquí, cuando alguien sale con tanta desfachatez diciendo, mire, yo aquí valgo esto, la empresa privada me reconoce, él le está diciendo a quien, al otro, no, su trabajo no vale. No, pongámonos un poquito de serio y reflexionemos en profundidad, porque esto nos puede conducir a caminos de mucha frustración y rabia social que no le hace bien a la democracia. Pero si lo que usted está diciendo ya pasó, el estallido social es lo mismo, ¿no? Nos mandaban a comprar flores, bueno, ahora están regalando tulipanes. Sí, pues sí, eso ya pasó y puede pasar de nuevo. Hay países en Europa que una persona no puede ganar más de un cierto número de veces el sueldo mínimo, como sueldo máximo. No sé si es por ley, pero es como la costumbre. Pero se usa o mediciones, que hay estadísticas, que en ciertos países no puede haber, o sea, los más ricos no ganan más de tantas veces el sueldo mínimo. En Chile es una diferencia enorme. Y hablando de lo mismo, hay un libro que no es un libro, porque son varios, el mapa de la extrema riqueza en Chile. Lo hizo Hugo Facio, lo hicieron varios, porque hay varios autores de ese libro como en distintas épocas, porque va cambiando. Y ahí nos muestra lo obsceno que puede llegar a ser lo que usted dice, una persona que hace su pega bien, recibe un salario y a veces muy injusto, versus otros que por el nacimiento en una cierta condición, porque tuvo suerte, usted dice por azar, yo diría por nacimiento, por cuna, ¿no? Uno tiene... Pero ese es un azar también. Pues. Sí, bueno, sí. O sea, sí. ¿por qué te tocaron esos papás y no otros? Es verdad, sí. Bueno, lo que pasa es que esa cuna, digamos que el brutito igual va a llegar a ser gerente y lo van a tener ahí ganando su sueldicito y el esforzado de más pobre no va a llegar nunca por apellido, por comuna donde nació. O sea, entonces, eso en Chile es muy patente. Sí, ahora hay un elemento adicional en todo esto que tiene que ver con la naturaleza de la universidad privada versus la pública. Así que quiero volver a esto en términos de las desigualdades, porque el trato del Estado con las universidades que son suyas, estatales, ¿sí? Estatales, ha sido bastante dura, dicen muchos, ¿no? Que llega a pocos recursos, y su trato con las universidades privadas ha sido bastante generosa. O sea, estas universidades privadas, propiedad de familias, muchas veces de ultraderecha, con posiciones o extremadamente religiosas, ¿cierto? Opus Dei, los Legionarios de Cristo y varios, o politizados, la UDI, Renovación Nacional. Todas estas universidades se financian con dinero público. ¿Eh? Dinero público porque los estudiantes que les pagan reciben un subsidio, CAE, por ejemplo, donde el Estado recompra esa deuda. La única razón por la cual van tantas personas a esas universidades es porque el Estado les paga para ir allá. Ni hablar de la cantidad de dineros que llegan por otros mecanismos de concursos, etc. Por gratuidad, por CAE... Bueno, la San Sebastián, por ejemplo, no tiene gratuidad. Por becas financiadas por el Estado y por fondos concursables del Estado. Exactamente. Entonces, si hablamos del sector de las universidades privadas en general, es un sector privado en su administración, pero
financiado por el Estado, en gran parte. Entonces, mi pregunta es, en términos de la situación que usted enfrenta, rectora, en términos de su relación con el Ministerio de Educación, en términos de la administración del Estado, ¿ve una injusticia en eso, en la manera en que las privadas no reciben ese tipo de fiscalización? Bueno, yo considero que el Estado en general es tímido defendiendo la educación pública. ¿Ah? Lo voy a decir así, yo también voy a ser tímida diciendo Sí, esto. fue súper sutil, rectora. Sí, pues es tímido. Sí. Ha sido tímido y en esta lógica, voy a decir en la disputa de ideas, ¿no? Y de conceptos, en esta lógica de ser iguales en la competencia, ser iguales en el acceso a las oportunidades. ¿Por qué el Estado va a privilegiar a sus universidades si nosotros también atendemos a población vulnerable, van a decir? Eso dicen, ¿no? Bueno, porque el Estado tiene sus instituciones que van a responder a las políticas públicas. Nosotros estamos mandatados a difundir temas de democracia, de derechos humanos, de políticas públicas, de ser coayudante del Estado a instalar sus mecanismos, su experticia, sus ideas para el bienestar de la población chilena. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, si el Ministerio de Educación saca una política educativa para formar a profesores y profesoras, salir diciendo yo no voy a respetar esto, yo no voy a formar de esta manera a los profesores, lo voy a hacer a esta otra manera. Pero las instituciones privadas está bien, porque está bien que en un país existan distintas perspectivas y se desarrollen, porque de eso sí se trata la libertad, no de otra cosa, de poder tener la posibilidad de desarrollar mis ideas, de plantearlas con respeto y de poder vivir de acuerdo a ellas, sin imponérselas a otros. Pero eso lo pueden hacer las instituciones privadas, pero nosotros somos parte del aparato del Estado y yo creo que cuando uno dice, por ejemplo, que en gratuidad, en los recursos de la gratuidad, las 18 universidades del Estado de Chile deben tener una participación en ese fondo que no supera el 14% del fondo de la gratuidad. ¿Y por qué? Todo el otro porcentaje se va a las universidades privadas. Tú dices, bueno. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa explicación? ¿Por qué por qué 12% y no 30%? ¿Por qué? No lo entiendo. Porque cuando se hizo la ley de gratuidad, había que decir la gratuidad es para las universidades estatales. O sea, vamos a poner los recursos del Estado, lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí. Porque podemos controlar, porque podemos fiscalizar, porque podemos regular, porque tenemos a la Contraloría, entonces les entregamos y nosotros vigilamos que sí, pero ¿por qué ese porcentaje, 12% del fondo de gratuidad? Porque es por matrícula. Ah, ya, o sea, tiene una razón. Matrícula. Ya, ok. O sea, la matrícula. Acuérdense que en este país, que también es otra falsedad de las que se han dicho, se financia la demanda. Tú tienes a un estudiante sentado en tu aula y te entregan recursos o por CAE, o por el voucher de gratuidad, o por beca. Ese estudiante se va a la universidad del frente y se lleva ese voucher a esa universidad. Entonces es por matrícula. Y a partir del CAE, la matrícula en las universidades privadas que no tienen regulación de matrícula, nosotros sí tenemos regulación de matrícula, por tamaño, por acreditación, nos van diciendo, usted puede crecer un 2%, ¿no? A ninguna universidad privada le dicen, usted puede crecer un 2%, ¿no? Abre matrícula y abre matrícula. Oiga, es que aquí hay un punto que usted tocó, rectora, que tiene una singularidad, porque ¿por qué el Estado tiene universidades?
Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, porque el Estado tiene un rol. Tiene un rol que la ejerce a través de instituciones. La Corfo para, por ejemplo, nuevos negocios, etcétera. El Ministerio de Educación que pone el programa de educación, etcétera. Tiene roles. Y entre los roles, el que usted decía, las universidades estatales también tienen un rol. Pero eso, en mi opinión, se contradice con que a las universidades estatales se las aprieta mucho más con control, con lo que usted decía, regulación de matrícula, etcétera, etcétera, versus las privadas que no están dentro del rol estatal. ¿Ah? Entonces, hay un tema como contradictorio, ¿no? Muy, muy contradictorio. Yo regulo a la universidad estatal, que tiene un rol por ser del Estado, o sea, tiene un rol, tiene un papel que cumplir frente a la sociedad, y por eso existe, ¿cierto? Por algo existe su universidad, la Chile, no sé, por algo existen, porque el Estado dice, yo sí, tengo a la Corfo, tengo esto, tengo lo otro, ya, y el Senabas, porque cumplen papeles. Y las universidades cumplen un rol también. Pero cuando la competencia, la hacen competir de partida, ¿no? Con universidades privadas que reciben plata del Estado y que no tienen esos controles, claramente la competencia, que no debería ser porque son universidades estatales, es dispar. Ahora, ¿usted tiene financiamiento de base, una cierta cantidad de financiamiento de base, su universidad, la Chile, etcétera? Digo su universidad porque usted la dirige, no porque sea suya. Sí, no. Justamente de todos los chilenos. Sí, nosotros tenemos financiamientos que son basales, que están dados por nuestra acreditación y por nuestra producción académica, por investigación, en fin, sí. No, pero es que eso no es basal, pues, no, perdóneme, pero eso no es basal. O sea, basal debería ser, y esta es mi opinión, te lo paso porque eres universidad estatal. No tienes que acreditarme nada. Después me acredita, obvio, y si hay un problema, pucha, lo resolvemos, etcétera. ¿Qué está pasando con la investigación? Pero la universidad estatal no tiene por qué, si es del Estado, exigirle cosas para darle esa es mi opinión, un financiamiento. O sea, tiene que igual seguir compitiendo. Bueno, usted acaba de poner, voy a decir, el dedo en la llaga, así, en la herida, porque efectivamente yo creo que es una de las conversaciones que se está teniendo, y yo en esto quiero ser bien justa con la Subsecretaría de Educación Superior. En este gobierno ha trabajado mucho mirando cuál es el mecanismo y la posibilidad real en un Estado que ha ido retrocediendo durante los últimos 40 años. No es que... y se ha instalado también en el sentido común, que me parece mucho más peligroso también, una idea de, bueno, pero ¿por qué si quieres educación buena, págala? Como si fuera una cosa como comprarse zapatos. Y yo digo, esto no es así. Entonces, esto es financiar un elemento clave para el desarrollo de un país, que es que su población sea educada, ¿no? Que tenga una educación, una buena educación. Dicho eso, el Ministerio ha trabajado mucho respecto de cuáles serían las condiciones para un financiamiento basal para las universidades del Estado. Nosotros hemos discutido mucho sobre este tema y yo creo que vamos a seguir discutiendo, pero está la lógica de por qué, te preguntarían las otras, ¿por qué tendrían que financiar las estatales cuando nosotros cumplimos el mismo rol que ellas y no hacer un financiamiento regular para todas? Entonces, es que es un tema, sí. el que acabas de abrir tú es un tema que yo diría que es centralísimo para ver cómo se va a desarrollar nuestro sistema de educación superior en el futuro, ahora y en el futuro, cómo vamos a seguir las universidades estatales con la cantidad de regulación que tenemos, voy a decir, compitiendo en este mercado donde nosotros nos tienen atados de mano y de pie con todas las regulaciones, mientras los otros pueden generar libremente el negocio, pongo entre comillas, de la educación. ¿Hassan?
¿Algo? No, lo que pasa es que a mí me nace la pregunta de inmediato, ¿no? En el tema de las universidades, como hay universidades estatales, las hacemos competir con las privadas. Pero en otros ámbitos, que a mí me gustaría que existieran instituciones estatales para que compitieran con las privadas, no nos dejan. ¿Ah? Claro, o sea, si una AFP, por ejemplo, hace mucho tiempo, no sé, ya ahora tenemos que cambiar el sistema de seguridad social, pero si hubieran permitido una AFP estatal, por ejemplo, no, ahí no se pueden meter. Como las universidades existían, ¿cierto? No, pues, no hay, no, que compitan en lo mismo si hacemos lo mismo. Perdón, no hacen lo mismo, el Estado tiene un rol. Y estamos hablando de todas las empresas estatales que vendieron a los privados o que mataron. Porque había empresas estatales, ¿cierto?, que las disolvieron, ya no existen, digamos, en su momento. Y claro, a Hassan no le gusta que compitan, y eso me lo ha dicho más de una vez, las empresas estatales con privadas, porque hay ciertas ventajas, pero eso se puede regular, ¿no? Y entonces, pero no, en el ámbito universitario, que no lograron matar todas las universidades de la dictadura, las universidades estatales, la Chile la diezmaron, le echaron todos sus para afuera, todo, pero no importa, pero lograron sobrevivir las universidades estatales. Bueno, entonces ahora no, las hacemos competir contra los privados en igualdad de condiciones, pero cuando tú dices, no, pero es que entonces necesita algo estatal, no existe, la ley, la Constitución te dice que no, te necesitáis 2/3 por una ley, o sea, el 19, artículo 19, número 19, 20, 21, no sé por ahí. Sí, no sé qué opináis todo eso, Hassan, ciudad rectora. O sea, sin duda, la interpretación en las áreas que me conviene, de la forma que me conviene, y en las que no, hago la otra interpretación. Yo insisto, yo lo he dicho en varias ocasiones y les agradezco la tribuna, porque además uno no la entrevistan como entrevistan a otros, que nosotros tenemos que declarar la educación como un área estratégica para el desarrollo del país. Mira, con todo lo que está pasando, con lo que estaban comentando ustedes a propósito de la corrupción, pero a propósito de la violencia que está viviendo nuestra sociedad, si nosotros no hacemos algo, y yo creo que estamos un poquito atrasados, estamos justo en el tiempo, para que haya un encuentro, una cohesión social, nuevas habilidades, que no engañemos a las personas, que no usemos las herramientas de la prensa, de los medios digitales para difundir falacias. Yo creo que podemos estar a tiempo de cambiarle el rumbo a nuestro país, y para eso la educación es clave, y para eso la educación se financia, y para eso financia robustas universidades que están en todas las regiones. En todas las regiones de este país hay una universidad estatal. En las regiones extremas, haciendo soberanía. Entonces tú tienes que pensar que las vas a financiar para garantizar esos objetivos estratégicos que hacen que un país pueda avanzar. Sí. Muchas gracias, rectora Elisa Araya de la UNCE. Es siempre un placer conversar con usted. Bueno, por lo menos para mí siempre es un placer conversar con usted. Hay mucha audiencia que nos está escuchando. Usted ha visto cómo han comentado, la gente está interesada en este tema y usted tiene una voz en esto que decir, así que vamos a recurrir a ustedes y nos tendrá que aguantar que la llamemos cada cierto tiempo, por favor, para que pueda... así que esta tribuna está abierta para usted cuando usted lo estime, y nosotros también, porque la necesitamos. Muchas gracias, soy Elisa Araya. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias. Sí.